Muy buenas noches. Actividad 3. Violaciones procesales. Estoy cursando la materia Seminario de Casos en Defensa y Litigación Oral. Me presento, soy la maestra María Elena Camacho Soberanes, estudio en la Universidad IESPRO y estoy estudiando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Es mi primer cuatrimestre. El nombre de mi maestra es la doctora Irene Hernández Cancino. Vivo en Mexicali, Baja California, y estamos a 13 de diciembre del 2025. Vamos a hablar de la sentencia versión pública del amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como introducción, vamos a hablar sobre las violaciones procesales dentro de la materia penal. Cuando hablamos de irregularidades en el procedimiento penal, afecta el debido proceso y los derechos fundamentales de las partes, especialmente de la defensa, y para asegurar que la sentencia sea legal, debiendo trascender al resultado del fallo para poder ser reparadas, usualmente a través de mecanismos como el amparo, garantizando así la constitucionalidad y la protección de los derechos humanos. Bien, aquí dice, ¿por qué es importante que hablemos de estas irregularidades del procedimiento? Porque hablamos de la protección de los derechos. Estos aseguran que no se vulnera el derecho a una defensa adecuada, a ser oído o a tener un trato justo, fundamentalmente en un Estado de Derecho. Cuando hablamos del control de la legalidad, y esto se sirve para verificar que el proceso se apega a las leyes y normas, evitando abusos para tener garantía de justicia, donde nos dice que si una relación procesal afecta a la sentencia, esta puede llevar a la reposición del procedimiento, buscando una resolución más justa y apegada a derecho. Pero, ¿cuándo podemos reclamar la verdad? Pues decimos que la trascendencia al resultado nos ocupa, entonces cualquier error procesal se repara solo aquellos que demuestran haber influido significativamente en la decisión final. Por ejemplo, no notificar adecuadamente, desechar pruebas o tener una falsa representación. Cuando hablamos de los mecanismos, no se dice que se deben impugnar en el momento procesal oportuno, cuando los recursos incidentes de nulidad o si no es posible, pueden ser reclamadas en el juicio de amparo, especialmente en el amparo directo contra la sentencia definitiva. Tenemos ejemplos comunes como las notificaciones mal hechas, emplazamientos indebidos, pruebas desechadas incorrectamente por falta de defensa adecuada, por no respetar plazos o dar vista del expediente a las partes o por incompetencia. La finalidad de los derechos humanos ante las violaciones procesales pues es proteger la dignidad humana y garantizar un trabajo justo a todas las personas involucradas. Un procedimiento legal actuando como mecanismo de defensa contra los abusos y negligencias por parte de las autoridades.
asegurando que se respeten las garantías de derecho o del debido proceso. Los propósitos que incluyen aquí no se habla de asegurar el debido proceso legal, pues aquí son los derechos humanos que garantizan que cualquier persona acusada de un delito sea oída en un acto transparente ante una autoridad competente e imparcial, y que el proceso se lleve a cabo conforme a las leyes establecidas en el artículo 14 de la Constitución mexicana. Proteger al individuo del abuso de poder sirve como un límite al ejercicio del poder estatal, impidiendo que las autoridades interfieran indebidamente en el goce de los derechos y libertades de las personas durante un proceso judicial. También garantiza la igualdad procesal, que busca asegurar que todas las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Que sepa uno de los cambios que se dio en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin discriminación, por las mismas oportunidades para defender sus derechos. También tenemos restituir los derechos afectados. En caso de que produzca una violación, los derechos humanos busca establecer medidas cautelares y finalmente la reparación integral de los derechos de la víctima. En esencia, la finalidad es asegurar que el objetivo principal de la justicia, la impartición imparcial y justa de sentencia, se logre respetando integralmente la dignidad y las garantías fundamentales del derecho humano. Vamos con la primera pregunta. Para la primera sala, ¿en qué momento debe impugnarse las violaciones procesales? Para la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia del amparo directo en revisión 669/2015, las violaciones procesales en el contexto del sistema penal acusatorio deben impugnarse en el momento en que ocurren, y su análisis en el amparo directo se limita exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia del juicio oral. La justificación de la postura de la primera sala radica en la naturaleza y estructura del sistema penal acusatorio y oral, que se rige por principios como la continuidad, concentración e inmediación establecidas en el artículo 20 constitucional. Principio de inmediación: las pruebas y argumentos se desahogan y debaten directamente ante el tribunal de enjuiciamiento en la audiencia de juicio oral. Esto implica que cualquier violación que afecte este debate debe ser discutida y, en su caso, corregida en ese preciso momento. La finalidad del amparo directo está diseñada para revisar la legalidad de la sentencia definitiva y las violaciones procesales que trascienden a ella, pero dentro del marco de la audiencia de debate del juicio oral. La interpretación del artículo 173, apartado B de la Ley de Amparo, nos dice que la sala realizó una interpretación conforme del artículo 173 de la Ley de Amparo, concluyendo que
Si bien dicho precepto prevé la revisión de diversos supuestos de violaciones, todos ellos deben producir efectos o ser susceptibles de discusión sustantiva en la dinámica de confrontación y disputa que caracteriza a la audiencia del juicio oral. Excepciones y aclaraciones posteriores. Si bien la doctrina inicial en el amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 limitaba el análisis, la misma sala ha desarrollado posteriormente que las violaciones graves a derechos fundamentales ocurridas en etapas previas como la detención o la obtención de pruebas ilícitas, si bien no se analizan directamente como violaciones procesales en el amparo directo, deben ser investigadas por el Ministerio Público competente, dándose vista para la investigación penal correspondiente, debido a su naturaleza intrínseca y afectación de los derechos humanos. La regla general establecida en el amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 es que las violaciones procesales deben impugnarse y por ende su revisión en amparo directo se limita a las acontecidas en la etapa del juicio oral, para ser congruente con la oralidad y la inmediación del nuevo sistema penal. La versión pública de la sentencia de amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia aborda la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales en el sistema penal acusatorio. El análisis del amparo directo en revisión 669 diagonal 2015, específicamente de su primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es clave para entender cuándo pueden impugnarse las violaciones procesales en el sistema penal acusatorio mexicano. ¿Qué resolvió la Corte? En el caso concreto, el quejoso alegaba violaciones graves como tortura, incomunicaciones, obtención ilícita de pruebas ocurridas en etapas previo al juicio oral, detención, averiguación previa, y sostenía que esas violaciones debían ser analizadas en el juicio de amparo directo. La sala analizó el texto constitucional del artículo 107, fracción tercera, inciso A, del Código Penal y los artículos pertinentes de la ley de amparo vigente entonces, el artículo 170 y 173, así como la reorganización del sistema penal mexicano bajo el sistema acusatorio. Si bien la ley de amparo no hacía una distinción explícita escrita de momento procesal, la Corte optó por una interpretación conforme al sistema penal acusatorio para evitar que el amparo se volviera un medio para reabrir etapas ya cerradas. Momentos en que debe impugnarse las violaciones procesales según la sentencia 669, diagonal 2015.
Según esta decisión de la primera sala, solo pueden ser objetos de impugnación vía juicio de amparo directo aquellas violaciones procesales que se autorizan durante la etapa del juicio oral. Las violaciones ocurridas en etapas previas, como la detención, averiguación previa, el control de detención, admisión de pruebas en la etapa intermedia, etc., deben haberse impugnado en su momento procesal correspondiente. En esa fase del procedimiento, mediante los medios ordinarios de defensa o cuando aplique en el juicio de amparo, si esa etapa concluyó con una resolución definitiva. Esa regla se basa en la doctrina del llamado cierre de etapas. Una vez terminada una etapa procesal sin que se hubiera impugnado, las violaciones ya no pueden reabrirse ni por vía de amparo directo. La justificación de la primera sala para esa limitación, la Corte justificó su criterio principalmente con base en los siguientes argumentos: naturaleza del sistema penal acusatorio y oral. Ese sistema divide el proceso penal en etapas diferenciadas: preliminar, investigación, intermedia, control de depuración de pruebas, admisión de medios y juicio oral, cada una con funciones distintas. Una violación procesal debe convertirse en la etapa en que ocurre para no desnaturalizar la división de funciones, evitar indefensión o reabrir etapas ya concluidas. Si en el juicio de amparo directo se permitiera reabrir todas las etapas y volver a revisar todo el procedimiento, se vulneraría la certeza y la economía procesal propios del sistema acusatorio. La aplicación de la ley de amparo conforme al artículo constitucional 107, fracción tercera, inciso A, ese precepto limita el amparo directo a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio o actos que, cometidos durante el procedimiento, afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, solo las violaciones que efectivamente afectan las defensas al momento de la sentencia y que no pudieron ser impugnadas antes podrían examinarse. La coherencia con la finalidad del juicio de amparo no se ve como un tercer grado de impugnación permanente, sino como un control constitucional de actos definitivos o de aquellas irregularidades que trascienden al resultado final, no como una revisión general de todo el proceso. ¿Qué implica para las defensas y las estrategias procesales? Las defensas deben ser diligentes. Cualquier violación, atribuirle a detención, averiguación previa o etapa intermedia, deben impugnarse en ese momento procesal, por ejemplo, con los recursos ordinarios o incidentes correspondientes, y no esperar al juicio oral ni al amparo. Si no se impugna en su oportunidad, ya no podrán ser discutidas en amparo directo tras la sentencia definitiva, debido al cierre de etapas. El amparo directo y su revisión queda limitado a revisar
lo que ocurrió en el juicio oral o los efectos definitivos sobre la sentencia final, salvo excepciones muy concretas. Llegamos a la conclusión que para la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base a la sentencia 669, diagonal 2015, las violaciones procesales deben impugnarse en el momento procesal correspondiente a la etapa en que ocurrieron. Si se trata de violaciones ocurridas en detención, investigación o admisión de pruebas, etapas preliminares o intermedias, la impugnación debe realizarse en esa etapa. El amparo directo tras la sentencia definitiva solo es procedente para revisar violaciones en la etapa del juicio oral o actos definitivos que afecten las defensas del acusado. Ahora vamos con la pregunta número 2. Imagina este escenario. Al Ministerio Público le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia que, en su carácter de defensor, alegaste que debía excluirse por haberse obtenido violando derechos fundamentales. En el escenario que planteas como defensor, si el juez de control admite un medio de prueba obtenido con violaciones de derechos fundamentales en la audiencia intermedia, tus opciones y el marco legal aplicable se basa en la doctrina establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la doctrina de la primera sala, como se reitera y aclara en el amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 y precedentes relacionados, la admisión de una prueba en la audiencia intermedia no es un acto de imposible reparación que proceda a impugnar inmediatamente mediante amparo indirecto. La razón es que la exclusión o valoración de la prueba es un tema que, por regla general, debe ventilarse y, en su caso, corregirse durante la etapa del juicio oral. El proceso penal debe continuar hacia la audiencia del juicio oral. La exclusión de pruebas ilícitas tiene como fin principal evitar que influyan en el fallo del tribunal de enjuiciamiento. La reserva del derecho para el amparo directo. Tu estrategia como defensor debe ser reservar el derecho para impugnar esta violación procesal en el juicio de amparo directo, que, en su caso, se promueve contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Durante la audiencia del juicio oral, deberás insistir ante el tribunal de enjuiciamiento que esas pruebas específicamente fue admitidas erróneamente y que no deben ser valoradas, argumentando su origen ilícito. Si a pesar de ello la prueba es desahogada y el fallo resulta condenatorio, la violación procesal se incluirá en los conceptos de violación de la demanda de amparo directo. La Suprema Corte ha determinado que las violaciones procesales cometidas en etapas previas al juicio oral pueden ser objeto de análisis en el amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B de la Ley de Amparo. El Tribunal de Amparo Directo analizará si la violación, la admisión de prueba ilícita, trascendió al resultado del fallo.
En la audiencia intermedia, el Ministerio Público ofrece un medio de prueba que tú, como defensor, pides excluir por haberse obtenido violando derechos fundamentales. La autoridad judicial rechaza tu solicitud y admite la prueba ilícita. El criterio de la primera sala, el amparo directo en revisión 669 diagonal 2015, momento para impugnar una violación procesal. La primera sala determinó que toda violación procesal debe impugnarse en la etapa en que ocurre. No puedes esperar hasta que la sentencia ni pretender que el amparo directo revise lo que pasó en etapas previas, investigación o intermedia. Cada etapa del proceso acusatorio está jurídicamente cerrada una vez concluida. Si no impugnas en ese momento, pierdes la oportunidad de hacerlo después. Este criterio responde al principio de cierre de etapas del sistema penal acusatorio. La aplicación del criterio al escenario concreto, la etapa intermedia, etapa de depuración y admisión de pruebas. La admisión de un medio de prueba ocurre en la audiencia intermedia. Por lo tanto, la impugnación debe realizarse en esa misma etapa. ¿Qué debes hacer como defensor? Impugnar de inmediato dentro de la audiencia intermedia. Hacer valer tu objeción por ilicitud. Solicitas exclusión probatoria. Podemos citar el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la exclusión de una prueba ilícita. Señalas violaciones de derechos fundamentales vinculadas a una regla de exclusión. El criterio del amparo directo en revisión te obliga a impugnar en ese acto antes de que concluya la etapa intermedia mediante recurso de apelación cuando sea procedente. La admisión de medios de pruebas generalmente sí es apelable, por ser una resolución que afecte el derecho de defensa y repercute en la sentencia. Si la legislación local o la interpretación judicial niega la apelación, entonces nos vamos al amparo indirecto en ese momento, solo si el recurso ordinario no existe o no es procedente. La clave es que no puedes esperar al juicio oral ni al amparo directo posteriormente a la sentencia. ¿Qué pasa si no impugnas en la audiencia intermedia? Según la primera sala, esa violación no podrá revisarse en amparo directo. Queda consentida por falta de impugnación oportuna. La etapa intermedia ya está cerrada y el juicio oral no puede reabrirla. La razón jurídica según el amparo. La Corte argumentó que permitir que el amparo directo se revise actos de etapas anteriores rompería la estructura del sistema acusatorio. Volvería el amparo un tercer nivel de revisión general. Violentaría el principio de inmediación y continuidad. Impediría el cierre progresivo de etapas. Por eso, solo las violaciones cometidas en el juicio oral pueden alegarse en amparo directo. La admisión de pruebas ocurre antes del juicio, así que la defensa debe reaccionar antes de que la etapa termine. Como conclusión aplicada al escenario, la admisión de una prueba ilícita en audiencia intermedia
debe impugnarse en ese momento mediante los medios de defensas ordinarios o apelación o en su caso amparo indirecto. Si la defensa no lo hace de inmediato, ya no podrá alegarlo en juicio oral, recursos posteriores, amparo directo, porque conforme al amparo directo en revisión, la violación queda firme al cerrar la etapa intermedia. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional? La versión pública de la sentencia de amparo directo en revisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la posibilidad de impugnar esta resolución a través de algún recurso del Código Nacional de Procedimientos Penales, la respuesta es no. Las razones son las siguientes. La sentencia de amparo directo en revisión es una resolución definitiva emitida por la máxima instancia judicial de México dentro del juicio de amparo, que es un medio de control constitucional. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula los procedimientos penales ordinarios, como la apelación, la revocación, etcétera, que se agotan antes de llegar al juicio de amparo, o aquellos relacionados con la ejecución de penas y medidas cautelares. Los medios de impugnación contra las resoluciones del juicio de amparo están previstas exclusivamente en la Ley de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Específicamente, contra una sentencia de amparo indirecto en revisión dictada por el Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generalmente no procede ningún recurso ordinario adicional que permita modificarla o revocarla, ya que constituye la decisión final sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En casos excepcionales podría proceder un recurso de reclamación contra acuerdos de trámites emitidos por la presidencia de la sala, pero no contra la sentencia de fondo mismo. El amparo directo versó sobre el derecho al debido proceso en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, específicamente el del Estado de México en ese momento, y la imposibilidad de reabrir el debate de temas de etapas previas, como la etapa de investigación o intermedio durante el juicio oral, y por ende en el amparo directo que deriva de la sentencia definitiva de dicho juicio. Un punto central de la ejecutoria fue que las violaciones procesales ocurridas en etapas anteriores al juicio oral no podían ser analizadas en el amparo directo, salvo que afectaran derechos sustantivos o tuvieran una trascendencia fundamental al fallo final y estuvieran expresamente previstas en la ley de amparo. A continuación tenemos la respuesta precisa directamente derivada del criterio de la primera sala. La resolución que admite un medio de prueba en audiencia intermedia puede impugnarse mediante algún recurso del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. La admisión o exclusión
de un medio de prueba en la audiencia intermedia sí puede impugnarse por la defensa mediante el recurso de apelación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el artículo 467, donde procede la apelación. La apelación procede contra resoluciones judiciales que causen perjuicios irreparables a alguna de las partes. El artículo 468 son las resoluciones apelables. Son apelables, entre otras, la fracción primera nos dice las resoluciones dictadas en la audiencia intermedia que afecten la admisión, exclusión o desechamiento de pruebas y que puedan repercutir en el juicio. La admisión de una prueba obtenida con violaciones a derechos fundamentales si entra en ese supuesto porque afecta el derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia, la regla de exclusión probatoria y puede influir directamente en el resultado del juicio. La primera sala estableció que las violaciones ocurridas en etapas preliminares o intermedias deben impugnarse en esa etapa mediante los medios de defensas ordinarios. Por eso, no es posible dejar pasar la audiencia intermedia y hasta después, en amparo directo, alegar que la admisión de la prueba fue inconstitucional. La Corte fue clarísima: si no se impugna en el momento procesal correspondiente, la violación queda firme por cierre de etapas. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales sí prevé un recurso adecuado, que es la apelación. Como conclusión, podemos decir sí, la resolución que admite una prueba en audiencia intermedia puede impugnarse mediante el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto es indispensable bajo el criterio del amparo directo en revisión 669/2015, porque si no se interpone en ese momento, la violación procesal queda precluida. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. ¿Es procedente el amparo indirecto? Justificación de la respuesta: sí. El amparo indirecto es procedente contra ciertos actos en el sistema penal acusatorio y la propia lógica de la sentencia en amparo en revisión ayuda a justificar cuándo y por qué. La justificación se basa en la distinción de los actos reclamables en cada tipo de amparo y las etapas del procedimiento penal. Actos intraprocesales. En el amparo directo en revisión determinó que el amparo directo se enfoca en las violaciones cometidas durante la etapa del juicio oral y que trascienden a la sentencia definitiva. Actos previos al juicio, precisamente porque muchas violaciones graves como la tortura, la detención ilegal o la falta de control judicial en ciertas actuaciones ocurre en etapas previas, como la investigación o etapa intermedia, y no son susceptibles de reparación en la sentencia definitiva. Deben de ser impugnadas mediante amparo indirecto. La afectación a derechos sustantivos. La Suprema Corte ha establecido que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro del procedimiento
cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, causando un perjuicio de imposible reparación. Ejemplos comunes incluyen órdenes de aprehensión, cateos ilegales o incomunicación. Vista al Ministerio Público. De hecho, en la propia sentencia del amparo, aunque la primera sala no pudo analizar el alegato de tortura en el amparo directo por haber incurrido o haber ocurrido en una etapa previa, sí ordenó dar vista al Ministerio Público para que investigara la denuncia, lo cual refuerza la idea de que estos actos requieren de un mecanismo de control constitucional distinto y oportuno, y que es en amparo indirecto. En resumen, como conclusión, la sentencia de amparo en revisión 669/2015 delimita la competencia del amparo directo, pero implícitamente confirma la necesidad y procedencia del amparo indirecto para impugnar actos que ocurren en fases anteriores del procedimiento penal o que afecten derechos sustantivos de formas irreparables. ¿Es procedente el amparo indirecto? Solo es procedente el amparo indirecto si no existe un medio de defensa ordinario para impugnar la resolución. Pero en este caso sí existe la apelación que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el amparo indirecto no es procedente, porque existe un recurso ordinario eficaz como es la apelación para combatir la admisión de alguna prueba ilícita en audiencia intermedia. Las violaciones procesales deben impugnarse en la etapa en que ocurren. Deben utilizarse los medios ordinarios de defensa disponibles antes de acudir al amparo. El amparo directo o indirecto no pueden utilizarse para reabrir etapas cerradas en el proceso penal acusatorio. El amparo solo procede cuando no haya recurso ordinario idóneo, pues de otra forma se rompe el principio de cierre de etapas. La Corte en este asunto revisó los artículos constitucionales y de la Ley de Amparo y concluyó que el amparo indirecto no procede contra actos del procedimiento cuando existe un recurso previo por la ley procesal. El artículo 170 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio solo cuando no exista recurso ordinario. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando existen medios de defensa idóneos y eficaces dentro del procedimiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso ordinario disponible, la resolución que admite o excluye medios de prueba en la audiencia intermedia sí es apelable. Está establecida en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, existe un recurso ordinario eficaz,
no procede el amparo indirecto. Razón de fondo según el amparo directo en revisión. La primera sala sostuvo que permitir amparo directo o indirecto contra resoluciones de etapas intermedias destruiría la lógica del sistema acusatorio, impediría el cierre progresivo de etapas y convertiría al amparo en un mecanismo para revisar todo lo que ya precluido. Por eso el amparo solo procede de manera residual. La conclusión final clara y directa: el amparo indirecto no es procedente, porque la resolución que admite una prueba en la audiencia intermedia sí puede ser recurrida mediante apelación, que es el medio de defensa ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el criterio del amparo directo en revisión nos obliga a usar ese recurso ordinario. Solo si no existiera recurso, entonces sí procedería el amparo indirecto, pero este no es el caso. Por mi parte, muy buenas noches. Es cuanto.